los ingresos o los recursos que necesita para desarrollar los objetivos o los fines para los cuales fue creado. En cuanto a la definición de lo que es la actividad financiera del Estado, pues de manera general se entiende como aquella que desarrolla los actos que desarrolla el Estado y en concordancia con todos sus entes públicos para realizar los gastos inherentes a las funciones que les están encomendadas. Cuando se habla de funciones encomendadas al Estado en sí, eh, incluidas en consecuencia de sus gobiernos municipales, se tiene que recordar cuál es la finalidad de todo Estado y para nuestro caso, la finalidad que tiene el Estado o el gobierno a través del gobierno público. Para eso tenemos que irnos igualmente a la acción política para buscar cuáles son los fines del Estado. Y los fines del Estado no es más que otro que el bien común, teniendo como fin supremo a la persona humana. Es decir, el Estado tiene que recaudar, ver de dónde saca el dinero, como se dice coloquialmente, que le permita cumplir con esos fines que le es encomendado. Y cuando hablamos de que la persona es ese fin supremo, se convierte en ese ser que el Estado debe de responder y debe de garantizarle todos los derechos, todos los principios, libertad, industria, salud, educación, etcétera, etcétera, propiedad privada, pues automáticamente debemos también de correlacionar esos artículos con otros artículos de la Constitución Política y desde nuestro ordenamiento ordinario y reglamentario. Como definiciones también de lo que es la actividad financiera del Estado, unas aquí para que sirvan de referencia y cada quien considere que se adecua más o le gusta más, de acuerdo a la perspectiva de cada uno. Para Albeño, que es un autor de materia financiera del Estado, es la realizada a través de las finanzas públicas, trata de la consecución de los medios necesarios, tanto pecuniarios como de otra índole, que a partir de la realización. Y para Carrasco, que es un mexicano, la que desarrolla el Estado a fin de obtener los ingresos necesarios para realizar su fin, así como el control de la percepción del ingreso y el gasto público. Si vemos, es similar la definición y así podemos encontrar otras doctrinarias y todo se va a depender o a algunos aristas o diferencias que podamos encontrar en doctrina relacionadas por la política fiscal, por la forma, por los fines, tipo de organización que tenga ese Estado, así podrá variar esa definición que se encuentre sobre lo que es la actividad financiera del Estado. Sin embargo, creo que se enlaza en lo que se puede tener como un concepto general, la actividad que desarrolla el Estado para la obtención de los gastos inherentes a la consecución de sus fines. Si ustedes se recuerdan también que cuando hablamos de las finanzas públicas se hablaron de diferentes formas que tiene el Estado y cómo se regula el financiero para que el Estado capte esos recursos. Y dentro de esa actividad jurídica, como medio se explicó ayer, pues, o grosso modo se explicó ayer esas áreas del derecho que tienen incidencia en lo que podemos enrolarlo como derecho financiero, vamos a encontrar el derecho presupuestario, el derecho tributario especialmente, de mayor relevancia, pudiéramos decir, precisamente porque es el más conocido de la población, el derecho financiero y otros que vamos a ver en los siguientes días. Cuando se habla precisamente igual de esas funciones y de ese ordenamiento,
repito, ya hoy voy a empezar a subir las tareas y qué leyes tienen que leer, que de hecho pues, se las he mencionado en las dos clases anteriores, más lo que está en el programa. Y aquí voy a hacer un paréntesis para que no se me olvide, ya que creo que estamos la mayoría. Ayer uno de ustedes me pidió que les recomendara algunos libros. Pues yo tengo varios libros en PDF o libros electrónicos. Son algunos libros, la mayoría son internacionales y algunos de aquí de Guatemala. Sin embargo, ya se los voy a trasladar, los voy a publicar en el nombre, pero dentro de los que les puedo recomendar, les recomiendo este que se llama Tributario, Derecho Tributario y Legislación Fiscal, que es publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central. Es un libro muy completo y que les puede servir de guía tanto para el curso de Derecho Financiero como para el curso de Derecho Tributario, que no sé si lo llevan ustedes en el mismo, pero hasta donde recuerdo son cursos diferentes. ¡Ay, ay, ay! También está... ¡Ay, lo lastimaron! Les recuerdo, por favor, que apaguen sus micrófonos. Y también está este otro libro, Derecho Tributario Guatemalteco, de Marco Aurelio Ormeño. Está también Fundamentos Tributarios, a veces son viejitos ya, pero también les pueden servir de guía, de Gladys Monterroso. Libros que hablan sobre el derecho financiero. Y igualmente pueden buscar ustedes lugares, Manual de Finanzas Públicas de Héctor Villegas. Estos son los que más se comercializan aquí en Guatemala. Yo les voy a publicar los nombres también para que los tengan ahí y les puedan servir de base para los que lo quieren. Sí, Pedro Martín. Buenas tardes, licenciado. Es que con respecto a la tarea que usted nos dijo ayer, yo solo logré apuntar uno que era sobre el derecho tributario y derecho fiscal, si son sinónimos y por qué, pero mencionó otra que no logré apuntar, licenciado. No se preocupe, ya las voy a decir y ya las voy a publicar también en Classroom para que ahí las suban. Como les digo, esto también es en parte que ustedes vayan analizando. Leyes, hay infinidad también hay bastantes leyes que van a tener que leer en estas 2 semanas y media que hoy les subí una ley también, que es la Ley General del Presupuesto. Igual ustedes tienen que verificar si esa está vigente o no. Pues van a ver ustedes ahí, es la que tiene publicada el Ministerio de Finanzas Públicas. Igual en las tareas, como les digo, van a ser tareas cortas, que ustedes van a tener que analizar con base a un libro, o por lo menos con las diapositivas, más la legislación, o sea, sus leyes, y con eso darme una respuesta precisa, corta, pero concisa en lo que se les está respondiendo. Por ejemplo, una de las tareas que dejé, derecho fiscal y derecho tributario son sinónimos, sí o no, ¿por qué? Si consideran que no son sinónimos, entonces ustedes ahí ya me pueden decir, ya se pueden alargar, no son sinónimos por ABCD. Derecho tributario es esto y el derecho fiscal es esto. Pero corto, pero que sea con un lenguaje técnico. Recuerden que ustedes tienen que ir formándose en ese lenguaje técnico. Y, como siempre, estamos hablando de una carrera de ciencias jurídicas, debe de ir. No, porque una Pedro, que por favor cierre el micrófono. Bueno, pues sí, por favor no interrumpa, por favor, a menos que sea algo para que aporte a la clase. ¿Alguna pregunta por el momento? No. Ninguna. Bueno, vamos a continuar. Regresando con la actividad financiera del Estado.
Las finanzas públicas, como se indicó en las primeras clases, es precisamente aquella que tiene por objetivo el estudio de los principios del financiamiento estatal, distribución y aplicación de los recursos públicos. Por su parte, el derecho financiero es el que reúne ese conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado y que determinan siempre desde el punto de vista jurídico la estructura de los ingresos y gastos públicos. Aquí les coloqué estas definiciones de finanzas públicas de derecho financiero para hacer relación con esa trilogía que les hablé en días anteriores de lo que se vuelve una actividad humana, es decir, esa actividad financiera del Estado. ¿En qué sentido? Si ustedes analizan nuevamente y leen las teorías económicas, especialmente jurídica y sociológica, de las finanzas públicas, y esa analogía o esa trilogía, ese trípode que les expliqué ayer sobre lo que es el derecho financiero y cómo la actividad financiera se convierte en esas tres teorías en la práctica, es precisamente para que ustedes vayan analizando cómo es que una actividad se norma posteriormente y a través de esa regulación legal ingresa al ámbito jurídico para posteriormente convertirse precisamente en un acto propiamente jurídico. Y por eso es que puede causarles, a algunos les puede causar confusión estos conceptos que les estoy colocando aquí sobre lo que es actividad financiera propiamente dicho con lo que es una definición o un concepto de finanzas públicas, y si a eso le sumamos, pero tal vez es un poquito menos ambiguo, lo que es la definición de derecho financiero. En otras palabras, repito, esa actividad que realiza el Estado como sujeto de derechos por esa personalidad jurídica que posee, es decir, como un acto como el que nosotros realizamos, comprar, donar, comer, transar, etcétera, etcétera. Así es esa actividad financiera que realiza el Estado. Y posteriormente, al ser regulada, ser objeto de regulación legal, especialmente por parte del Congreso de la República, esta actividad se convierte en una actividad jurídica y en consecuencia ya está normada, tiene incidencia política incluso e incidencia legal. Eso es lo que trato de explicarles en estos conceptos de actividad financiera, finanzas públicas y derecho financiero. Si quieren que repita algo, igualmente me pueden interrumpir y con mucho gusto. Los aspectos que contiene la actividad financiera del Estado, como les expliqué, ¿por qué un aspecto político? Porque al final de cuentas, el Estado es un ente netamente político en el sentido que se vive sobre el quehacer de las autoridades, especialmente de turno, a través de esas decisiones que toma todo gobierno, lleva su denominada política fiscal, política macroeconómica, política económica, política cambiaria, etcétera, etcétera. Esta política fiscal también tiene incidencia precisamente en esa actividad financiera o económica que desarrollará durante el tiempo que estén en el gobierno. Lo económico precisamente porque toda actividad, se necesita dinero. Sin dinero no se puede hacer nada. El Estado, como se ha visto tanto en la doctrina como que creo que todos concordaríamos, por lo menos en esa, pudiéramos decir que el Estado es un mal administrador, no es comerciante, no sabe generar dinero, pero necesita dinero. Que no lo sepa generar, pero sí lo tiene que captar a través de lo que vamos a ver más adelante. Y por eso es que esa parte económica o monetaria es que tiene ese aspecto o
esa parte económica de la actividad financiera del Estado. Que difiere un poco cuando hablamos de económico, del concepto económico con el concepto financiero, precisamente por el ámbito de aplicación que va a abarcar cada una de esas actividades. En otras palabras, pudiéramos decir, una es el género, que sería la actividad financiera, y la especie sería, en este caso, la parte económica. Y lo jurídico, por su parte, precisamente porque toda actividad debe de estar reglada a través o de qué principio deviene esta reglamentación. ¿Alguien me puede decir? Buenas tardes, licenciado. El principio sería el principio de legalidad, disculpe. ¿Fundamento legal? No lo tengo a la mano, licenciado. No se preocupe, pero sí es precisamente el principio de legalidad. Y si vamos a hablar un poco más adelante, posiblemente, no recuerdo si vamos a tocar ese aspecto también, va en concordancia con el principio de juridicidad por ser actos de la administración pública. El artículo del fundamento legal del principio de legalidad para materia tributaria, especialmente 239 de la Constitución Política, y el de juridicidad 221 de la Constitución Política. Y el aspecto técnico es o se toma en la práctica como esa actividad presupuestaria que realiza una institución, ya la vamos a ver más adelante, del Estado para el manejo de ese dinero. Si ustedes se recuerdan en las clases anteriores, se les explicó que a través de la historia, parte de las doctrinas o teorías que han desarrollado a través de lo largo del derecho financiero es precisamente porque en algunas épocas, e incluso para algunos doctrinarios, esta actividad financiera del Estado o las finanzas públicas propiamente dicho, no adquieren la calidad de ciencia, sino que únicamente es una técnica. Esa diferenciación entre una técnica y una actividad netamente científica, como es una ciencia, como pudiéramos decir las ciencias sociales, las ciencias médicas, ciencias económicas, etcétera, etcétera, es precisamente porque tienen la calidad de científica. ¿A través de qué? A través del método científico, a contrario de algo técnico. Y lo técnico en la práctica se pudiera decir o darles como ejemplo, que lo vamos a ver también, es precisamente ese manejo contable o numérico que se realiza en papel para poder hacer uso de ese dinero. Esa es la parte técnica de lo que es la actividad financiera del Estado. Los objetivos de la política fiscal, que aquí solo lo vamos a ver someramente, lo vamos a analizar un poco más en otra clase. Con relación específicamente a la actividad financiera del Estado, es porque a través de esta política fiscal, el Estado o el gobierno, mejor dicho, va a realizar esa asignación de bienes privados y bienes sociales para la consecución de sus objetivos. Es decir, el Estado, si ustedes leen o ven noticias, se han dado cuenta que estas últimas semanas, con la aprobación ya del presupuesto 2025, el gobierno, tanto el organismo legislativo como el ejecutivo, han dado declaraciones diciendo que el presupuesto del 2025 está enfocado en el desarrollo social, que está enfocado para suplir las necesidades de la población guatemalteca. Pues precisamente ese objetivo es lo que ustedes pueden tener como práctica o como un ejemplo claro y práctico de lo que es una política fiscal, es decir, para qué quieren dinero, de dónde lo van a obtener y cómo lo van a invertir. Y a eso se le denomina política fiscal, es decir, el gobierno dice vamos a invertir más en salud, en educación y en infraestructura. A eso se le denomina una política fiscal, que tiene incidencia económica, que tiene incidencia
política tiene incidencia sociológica. Creo que eso ya lo pueden adivinar ustedes o concluir porque es que estoy diciendo que tiene estas diferentes incidencias. A eso se le llaman objetivos de política fiscal. Distribución del ingreso y la riqueza. La riqueza aquí no van a creer que en algún momento estamos hablando de que el gobierno va a decir, bueno, nos aprobaron un presupuesto de tanto y a cada uno de los habitantes le va a tocar N cantidad. No. La distribución aquí del ingreso y de la riqueza se refiere precisamente a en qué áreas o bajo qué presupuestos o partidas presupuestarias, mejor dicho, se van a asignar esos recursos. Para eso es que se realiza también elaboración del presupuesto anual, para saber de qué forma se va a realizar esa distribución del ingreso y en consecuencia cómo esa distribución y esa erogación al final de cuentas se va a convertir en una riqueza para la sociedad, en el sentido que va a tener mejor infraestructura, mejores servicios, mejor educación, mejor salud, etcétera, etcétera. Y otro objetivo también de la política fiscal es el que se corresponde a la estabilización de precios y empleos. ¿Por qué? Porque entra en juego no solo aspectos políticos, económicos, sino especialmente económicos en cuanto a la intervención que tiene el Estado en el mercado nacional e internacional. Cuando el Estado invierte, da menos subsidios. Al contrario, cuando el Estado tiene una menor inversión, los subsidios se empiezan a incrementar. Y eso lo que hace es subir los precios. Un ejemplo, como todos creo que lo conocemos, es cuando los precios de la gasolina suben o bajan o de la canasta básica. El Estado interviene de alguna forma para mantener esa estabilización, o sea, es decir, que los precios se mantengan en un promedio y no bajen o no suban mucho, para precisamente tener esa estabilidad a corto, mediano y largo plazo. Y igualmente con los empleos, el Estado tiene que crear facilidades a través de acuerdos, a través de capacitaciones para la sociedad, para poder también tener una mayor cantidad de la población económicamente activa, como se denomina. De las áreas que deriva la actividad financiera del Estado. Como les expliqué, la teoría del aspecto económico, que tiene mucha relación, podríamos decir sinónimo a lo que vimos en días anteriores, en cuanto a la teoría económica de las finanzas públicas. Esta se ocupa de la obtención e inversión de los recursos económicos necesarios para que el Estado pueda dar cumplimiento a los fines que persigue. Es decir, a través del económico o la teoría del aspecto económico, el Estado tiene que realizar sus cálculos para saber cómo va a obtener y cuánto necesita obtener para llegar a cumplir las metas que se va a trazar o cumplir los objetivos de su política fiscal. Todos los años, en uno, no sé si lograron abrir los archivos que les compartí a mediodía, pero uno de los archivos es precisamente para que ustedes tengan un ejemplo de cómo distribuye los ingresos el Estado y en consecuencia los egresos. Y eso sirve precisamente para saber o para poder documentar de qué forma a través de ese aspecto económico el Estado va a ser capaz tanto de adquirir o de obtener esos recursos económicos como de realizar las inversiones que correspondan. La teoría del aspecto político, porque el Estado tiene a su alcance el poder de supremacía como medio para procurarse los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines de índole colectivo. Es decir, a través de este aspecto político, el Estado, y aquí se enfoca especialmente en el principio de legalidad, en la supremacía que tiene el Estado de ser el sujeto activo de la obligación tributaria. En otras palabras,
a través de este aspecto político que se enmarca en el poder de supremacía, el Estado nos impone impuestos. Es otra área de la actividad financiera. Y la teoría del aspecto jurídico, por su parte, dice porque se encuentra regulada por el derecho positivo, es decir, que la actividad financiera del Estado en sus diversas manifestaciones debe realizarse dentro del marco de legalidad. Okay. Expliqué anteriormente tanto el aspecto político como el aspecto económico se enmarcan o van a encontrar su fundamento en una norma jurídica. Recuérdense que hay normas de otras índoles, normas morales, normas sociales, normas religiosas. Para nuestra profesión y para el curso nos interesa, nos vamos a referir siempre a normas jurídicas. Y la teoría del aspecto sociológico, porque ejerce una influencia sobre los grupos vitales que operan dentro del Estado. ¿Quién me puede decir qué entienden por grupo vital? Vamos a agarrar aquí al azar, vamos a ver. Sí, Elizabeth Vázquez. Buenas tardes, licenciado. Bueno, según mi percepción, cuando hablamos de grupo vital, dice grupos vitales que operan dentro del Estado. Pues a mi percepción, los grupos vitales son los encargados de velar por los aspectos de la sociedad, ¿verdad? Velar todo lo que es salud, educación, hablar economía, ¿verdad? Los cuidados de la economía también en el país. Creo que son los que velan por las partes más importantes, digámoslo así, que hacen que la sociedad se sostenga. Entendería, podríamos decir, la presidencia de la República. Sí, podríamos hablar sí se podría tomar en cuenta como la Secretaría de la Presidencia, que tiene distintas dependencias que velan por niñez y adolescencia, que velan por salud, por alimentación, por educación. Existen diferentes dependencias de esta Secretaría. ¿Podría ser eso? Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Elizabeth. Cuando hablamos del aspecto sociológico de la actividad financiera del Estado, recuérdense, ¿cuál es el fin del Estado? El bien común. ¿El bien común de quién? De la sociedad, de la población. Y se recuerdan cuando hablamos de la teoría sociológica de las finanzas públicas, ¿a quién va dirigida o sobre quién se desarrolla o sobre quién recae ese bien común? Me lo acaba de responder. Sí, se supone que el Estado es el responsable, el encargado de garantizar, ¿verdad?, el bienestar de la población. O sea, busca el bien común de la sociedad y es el Estado, los dirigentes del Estado, los responsables de que esto se lleve a cabo. Bueno, ahora volvamos a leer teoría del aspecto sociológico, porque ejerce una influencia sobre los grupos vitales que operan dentro del Estado. Usted ahorita acaba de mencionar, recuérdense, en el curso, asumo que ya lo llevaron derecho constitucional, ¿cuáles son los elementos del Estado? Territorio, población, ¿qué más? Gobierno. Para efectos de la actividad financiera, esa influencia, como les he explicado, va a recaer precisamente, es decir, quien va a tener los beneficios o va a salir perjudicado de esa actividad financiera es
la sociedad o, mejor dicho, la población. Por eso es que habla de grupos vitales. Ahora bien, si lo vamos a enfocar desde la perspectiva de quién lo realiza, sí se pudiera incluir, como usted bien dijo, a cualquier entidad del Estado, entiéndase gobierno de la República, en cualquiera de sus formas de manifestación, sea entidad autónoma, semiautónoma, descentralizada, municipal, etcétera, etcétera. Pero para la actividad financiera y desde el punto de vista del aspecto sociológico, esa influencia se va a ver reflejada en la población propiamente dicho, en cualquiera de los grupos de esa que forman parte de la sociedad guatemalteca. Por eso es que les digo que cuando se analiza una ley o se analiza un concepto, se tiene que tener claridad para no confundir esos términos. Cuando hablamos de Estado, no estamos hablando de gobierno únicamente. Y esas son las pequeñas diferencias que, para efectos del curso, pueden ustedes, o puede, si es objeto de alguna pregunta, eso les puede significar ganar o perder, porque la respuesta podrá ser buena o podrá ser mala. Entonces, por eso, ojo, mucho ojo, eso ustedes lo tienen que ir aprendiendo desde ya, a saber leer e interpretar qué es lo que dice una norma. ¿Quedó clara la actividad financiera? Bueno, vamos a continuar. Características de la actividad financiera. Se desarrolla necesariamente por un ente público. ¿Por qué? Porque si no fuera actividad financiera, no estaríamos hablando del Estado propiamente dicho, a través de cualquiera de las instituciones del Estado. Gobierno central, gobierno municipal, etcétera, etcétera. Tiene carácter cíclico. ¿Por qué tiene carácter cíclico la actividad financiera del Estado? Porque por disposición legal, el periodo es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. Inicia el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, termina bien o mal, se gaste o no se gaste, se recaude o no se recaude lo que se propuso como meta, inicia y finaliza en ese periodo. Y el 1 de enero del siguiente año iniciamos otra vez. Por eso es que se dice que tiene carácter cíclico la actividad financiera del Estado. Es fundamentalmente instrumental. ¿Por qué dice la doctrina que la actividad financiera es fundamentalmente instrumental? Porque se necesitan tanto de reglamentos desde el punto de vista jurídico como asimismo presupuestos y formas de regular la actividad o la forma que va tanto a ingresar como la forma que va a erogar, o sea, cómo va a gastar el Estado a través de instrumentos contables, especialmente o matemáticos. Por eso es que se dice que es fundamentalmente instrumental. El Estado no puede decir, yo ahorita recibí 100 quetzales y los agarro y los tiro. No funciona así como funciona una persona privada o una persona particular. Economicidad, igualmente, porque tiene mucha incidencia con el aspecto económico y también van entrelazados este principio de economicidad con lo que es el principio de economicidad, el principio de legalidad, más otros principios del derecho tributario y que se aplican también al derecho financiero. Planificación. ¿Por qué tiene esta característica la actividad financiera? Porque todo debe estar plasmado en un cronograma de actividades de cómo se van a desarrollar esas actividades, tanto de ingreso, de administración y de erogación. ¿Quién creen ustedes que realiza esta actividad de planificación en el Estado o en el gobierno de Guatemala? Segeplan. Así es. Y carácter reglado, ¿por qué tiene como característica el carácter reglado la actividad financiera? Porque la vamos a encontrar fundamentada en normas jurídicas, sean ordinarias, reglamentarias o administrativas. Las fases de la actividad financiera del Estado: recaudación y obtención de recursos, gestión y administración de recursos,
y erogación o gasto. Aquí hay otras más todavía, pero las principales que competen, mejor dicho, a la actividad financiera son estas tres. Hay otras porque después falta todavía el control o las cuentas que debe entregar el gobierno sobre esa recaudación y sobre esos gastos que elaboró anualmente. En cuanto a la recaudación y obtención de recursos del Estado, lo puede realizar a través de la explotación de su propio patrimonio, la imposición de tributos a través de crédito público interno o externo. Cuando hablamos de explotación de su propio patrimonio, vamos a ver también otros ejemplos más adelante, pero estamos hablando cuando el Estado hace uso de los bienes muebles o inmuebles que posea, o incluso de las empresas que posea o que realice para poder adquirir esos dineros. Cuando hablamos de explotación, podemos dar como ejemplo la explotación minera, incluso la empresa portuaria Quetzal, aunque no están cobrando ahorita, pues, pero se pudiera en algún momento tener como ejemplo también la autopista Palomino-Escuintla a través del cobro de peaje, la cesión que da en algunos casos de algunas licencias o el otorgamiento de licencias para que empresas particulares exploten también los recursos naturales, toda esa captación de dinero que realiza a través del patrimonio propio es la que el Estado va a tener como una forma de recaudación. ¿Y cómo podemos hacer para saber cuáles son bienes patrimonio del Estado? ¿Algún voluntario? Bueno, vamos a seguir porque eso hace lo mismo. La imposición de tributos a través de lo que todos conocemos como derechos tributarios normados en el Código Tributario, que lo vamos a ver la siguiente semana, y demás leyes tributarias especiales. Crédito público interno y externo, igualmente las deudas que adquiere el Estado para financiar los gastos, para financiar obra pública, para financiar servicios, también se toman como parte de esa obtención de recursos que tiene el Estado y en consecuencia pasan a formar parte de la hacienda pública. Cabanella nos dice en cuanto a la recaudación y obtención de recursos, actividad por medio de la cual se realiza la cobranza de rentas públicas, se hace la percepción de pagos y por recaudar se entiende la acción de cobrar contribuciones, impuestos y otras rentas. Es decir, recaudación y obtención de recursos, lo podemos resumir, es la forma que el Estado de Guatemala capta o va a generar esos ingresos que necesita para el desarrollo de sus actividades y la construcción del bien común. Aquí está otra tarea: ¿qué instituciones participan en esta etapa y cuál es el fundamento legal? Gestión o administración de los recursos, la segunda fase de la actividad financiera. Gestión, nos dice Cabanellas, es la acción o efecto de gestionar o administrar. Gestionar es procurar prácticamente valiéndose de diligencias, trámites, visitas, intermediarios y otros medios de información o influencia, eficacia o influencia eficaz, perdón, en el logro de alguna finalidad que suele depender más o menos libremente de otros. Administración es la gestión, gobierno de los intereses y bienes en especial. Es decir, gestionar o administrar es precisamente el Estado debe de decir, bueno, tengo 100 de dinero o mi patrimonio es de 100 y tengo que ver cómo gasto las necesidades que tiene la población, son de 90, son de 110, son de 200. Entonces tengo que ver de qué forma administro estos 100 para poder darle o cumplir o tratar de cumplir con los objetivos que tengo, que es la realización del bien común. En el campo de la actividad financiera del Estado, la administración de los recursos
consiste en la programación, manejo y distribución de los fondos públicos. Igualmente, la tarea, ¿qué instituciones participan en esta etapa y cuál es el fundamento legal? Un voluntario que pueda responder esas tres preguntas por el momento. Erogación o gasto. Erogar es repartir, bienes o caudales, y erogación es la acción o efecto de gasto, es la acción de gastar, y gastar es emplear el dinero para adquirir bienes, hacer bien o ocupaciones y pasatiempos. ¿Y qué ¿Sería finanzas públicas, licenciado? ¿A qué etapa me está hablando? De lo que usted me estaba, de lo que acaba ahorita de preguntar, ¿quién es el que, cómo se, perdón, me equivoqué ahorita, disculpe, para la erogación de los bienes? ¿No es finanza, es la que eroga los bienes finanzas a través de las diferentes instituciones, o estoy equivocado? Perdón. Se los dejo en el aire porque es tarea. Eso es parte de lo que tienen que averiguar en derecho financiero. Sí, Álvaro Enrique. En las instituciones yo tengo Dirección de Tesorería Nacional, Dirección de Contabilidad del Estado, los Ministerios del Estado y Contraloría General de Cuentas. ¿Para qué lo tiene? ¿Administración o para administración? ¿Qué manda? ¿Para qué etapa? En la de erogación. Erogación. Sí. Ah, bueno, pero bueno, tienen que ir fundamentándose, ya lo vamos a dejar como tarea. El gasto público, pues, es precisamente la forma que el Estado va a desembolsar el dinero que recauda y el que no recauda para poder adquirir bienes, realizar obras, etcétera, pagar planillas, que es donde se va la mayoría. Creo que si mal no estoy, alrededor del 80%, 70%, por ahí anda el porcentaje del presupuesto que se va únicamente en pagos de salarios y planillas. Pero es parte de lo que es el gasto público, que como definición es toda erogación que realiza el Estado en funciones de gobierno. Dichas erogaciones involucran tanto las efectuadas para la organización como el funcionamiento de la propia estructura institucional del Estado, asimismo la producción de ciertos bienes y servicios que son indivisibles u otros que desean suministrarse en forma gratuita, más las transferencias de ingresos. Es decir, erogación o gasto lo constituye todos los pagos y todas las obras que realice el Estado de Guatemala, incluyendo el pago de salarios. La misma pregunta: ¿qué instituciones participan en esta etapa y cuál es el fundamento legal? ¿Alguna pregunta por el momento? ¿No? Bueno, continuamos. Sector público financiero. Las principales, pudiéramos decir, para que se analizan, especialmente para temas objeto de estudio, el sector público financiero lo componen la Junta Monetaria, Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas y Superintendencia de Administración Tributaria. No significa que sean las únicas, pero son las que normalmente instituciones que ustedes deben de conocer, estudiar, que serán objeto también de examen, como parte del curso en cualquier universidad de lo que es el curso de Derecho Financiero. La función del sector público financiero: el estudio, programación, dirección y administración superiores de la actividad fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia, y en general cualquier otra función relacionada en el desarrollo ordenado de las finanzas públicas. Aquí no hay mucho que decir, más que otra tarea: tienen que analizar las leyes, especialmente la Constitución Política de la República de Guatemala,
los artículos específicos al sector público financiero, la ley del organismo ejecutivo para determinar cuáles son las funciones de los entes que se regulan en esa ley, especialmente para este caso el Ministerio de Finanzas Públicas y la ley orgánica de las instituciones, entre otras leyes que ustedes van a analizar, más igualmente la Contraloría General de Cuentas, que también va a ser sujeto de evaluación. Sí, Pedro Martín. Licenciado, con respecto a analizar las leyes, por ejemplo, de la Constitución, ¿es alguno de qué artículos a qué artículos lo tenemos que analizar? Los artículos, ese es trabajo de ustedes, buscar los artículos que regulen a la Junta Monetaria, artículos que se refieran al Banco de Guatemala, artículos que se refieran al Ministerio de Finanzas Públicas y artículos que se relacionen con la Superintendencia de Administración Tributaria. Enterado, licenciado, gracias. No se preocupe. Aquí les dejo también algunas definiciones para que ustedes vayan teniendo pues, a la mano lo que son actividades relacionadas precisamente con la actividad financiera del Estado. Ingreso bruto, total de percepciones que recibe el sector público, incluidos los financiamientos internos y externos, ingreso neto, recursos brutos obtenidos por el sector público, con excepción de los financiamientos, ingreso nacional, estimación sobre la anual de potencial adquisitivo de una nación respecto al consumo y capital, sistema presupuestario, proceso presupuestario. Estos últimos dos, tal vez aquí en la presentación no lo tienen, pero están en letra cursiva, a diferencia de los otros tres. ¿Por qué hice esta diferenciación? Porque estos conceptos son los que contiene la ley. Pues, sí, Pedro Martín. Si no, Quinta Angélica. Bueno, pues vamos a bajar la mano. Cuando se habla de sistema presupuestario, precisamente es ese conjunto de principios, órganos y normas, procedimientos que rigen el proceso presupuestario de todos los organismos y entidades que conforman el sector público y que se describen en la ley. Entonces, es decir, la ley orgánica del presupuesto. Y precisamente a este conjunto de principios, si ustedes se dan cuenta, cuando analicen la ley, cuando lean, analicen la ley, especialmente la ley orgánica del presupuesto, y como vamos a ver más adelante, precisamente el derecho presupuestario, las normas que aquí se refiere, inicialmente no se refieren a normas jurídicas, porque el presupuesto es a través, para tal vez decirlo de una forma muy general y muy superflua, estamos hablando de contabilidad propiamente dicha. Cómo se registra, cómo se ingresan esos números, esas cantidades que va a recibir el Estado, dónde se coloca, dónde se guarda, cómo se va a administrar y qué tiene que hacer para sacar de esa norma o de esa partida presupuestaria, cómo se hace esa partida, esa siguiente partida presupuestaria también para el egreso de ese dinero. Y a eso se refería la actividad técnica que les explicaba anteriormente de lo que es el sistema presupuestario, no solo en Guatemala, sino que a nivel internacional, independientemente del tipo de contabilidad que se lleve. Por eso es que cuando esta definición les habla de conjunto de principios, no se refiere a principios propiamente como el derecho, como los que ustedes conocen de derecho, principio de legalidad, principio de publicidad, principio non bis in idem, etcétera, etcétera, sino que cuando habla de principios en temas presupuestarios de contabilidad, se refiere precisamente a esa forma que se tiene para realizar los registros de forma contable. Anteriormente se hablaba únicamente de principios de contabilidad generalmente aceptados.
Ahora pues ya podemos hablar de normas NIF, etcétera, etcétera. Pero todas esas normas, todas esas regulaciones